Buenas noches, muy bienvenidos a Primer Plano y pues nuestro primer tema obligado, la reforma energética, ya se ha estado discutiendo en los últimos 2 días, hoy mismo se sigue discutiendo el predictamen y dictamen sobre esta reforma energética que promete tener muchas consecuencias y que promete también causar muchas reacciones. Hasta donde vamos, todo indica que será una reforma energética votada por el Partido Verde, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y que se inclina más a la versión más dura, a la versión más aperturista de la reforma energética que fue la planteada por Acción Nacional. Esto querría decir que no solamente habría, como hasta ahorita, hay contratos de servicios, sino también de utilidad compartida, de producción compartida y lo que ahora se llama licencias y que en el proyecto del PAN se llaman concesiones. Bueno, esto plantea un problema porque buena parte de la izquierda considera que eso es desnacionalizar, es privatizar el petróleo y, bueno, pues ha prometido hacer acciones para evitar que esto ocurra de esta manera. Esos son los planteamientos. Se ha ido sofisticando, quisiera yo decir, un poco el dictamen y el predictamen porque se puso en los transitorios una serie de puntos que incluso los analistas que están de acuerdo con la entrada del capital privado nacional y extranjero a la materia energética, tanto electricidad como petróleo, pues se han puesto en los transitorios cuestiones como la Comisión de Hidrocarburos, como el Fondo Patrimonial del Petróleo, como las cuestiones sobre transparencia, los derechos de los trabajadores, etcétera. Pero hay que decirlo, están en transitorios, no sabemos todavía cómo vienen las leyes secundarias. El debate, digamos, ideológico ya estaba prefigurado, la izquierda no quería reforma constitucional y esta reforma toca 3 artículos constitucionales, no toca al sindicato ni buena parte de los problemas que se derivan de esa relación poco ambigua entre la empresa pública y el sindicato, la redefine como empresa productiva, lo cual en buena lógica le debe pues quitar parte de estas consideraciones generales que hoy tiene como órgano desconcentrado, es desconcentrado de la administración pública y en pocas palabras avanza hacia una lógica de empresa. Sigo sin ver del todo claro cómo va a operar en el momento en el cual el director de Pemex diga: yo tengo que cumplir con la lógica del gobierno corporativo propio de una empresa y además una parte de esta renta la tengo que dar a un fideicomiso que va a operar el Banco de México, que es una especie de fondo a la noruega o a la chilena, para que se acumulen ahí los tiempos de vacas gordas y pueda efectivamente usarse en los tiempos complicados. ¿Cómo va a ocurrir eso? Y al mismo tiempo le va a decir al secretario de Hacienda: oiga, el tercio que le doy para el gasto corriente del gobierno federal ya no se lo puedo dar porque tengo estos compromisos que ahora los legisladores me han planteado. Tampoco veo claro hacia dónde se mueve efectivamente esta idea de las licencias o asignaciones, no sé bien cómo se llama. Parece que el asunto tiene su miga, porque finalmente decidieron que, a diferencia de lo que ocurre en el sector minero y en el sector telecomunicaciones, donde la figura de la concesión es la que rige, aquí se opta por una figura que algunos dicen que es gatopardiana, porque en el fondo es una concesión que no se atreve a decir su nombre. No sé si eso sea suficiente para colmar la certidumbre jurídica de los inversionistas. Bueno, una precisión, porque se habla de que la izquierda se opone cuando las encuestas de opinión todas son muy claras. La mayoría de la población mexicana se opone a que entre la empresa privada al campo de la energía Pemex, sí. Y la mayoría de la opinión mexicana considera que es un nido de corrupción. Sí. Vamos, por tanto no es solo la izquierda. De acuerdo. Quien está dando la batalla legislativa y en la calle son las fuerzas de izquierda, cada una siguiendo una lógica diferente que a veces coincide y a veces no, pero no es la izquierda. Tal vez si se entiende esto podamos ya empezarnos a plantear el escenario posterior al hecho, porque tanto el PRI como el PAN y el Verde se ven decididos a imponer una reforma dura. Van a abrir todo lo que puedan, van a entregar todo lo que puedan,
por razones propias, vamos. Unos porque va con su ideología empresarial, porque consideran que es incorrecto que haya empresas públicas. Los otros porque es la tabla de salvación para resolver los problemas que son incapaces de atender. Pero en el fondo lo que estamos viendo es una rigidez y una incapacidad de reconocer que es una reforma totalmente impopular. Yo al menos estoy absolutamente en contra porque va a perpetuar e incrementar la corrupción, como ha sido el caso con otras privatizaciones, la de Teléfonos de México, la de la banca, han sido ahora nidos de corrupción y de abuso a los consumidores. ¿Y qué garantías se nos están dando sin el Ejecutivo, el PRI, insiste en que sigan los corruptos sindicalistas de Pemex en los consejos, en el Consejo de Administración, y el PAN ahora quiere que entren empresas privadas que no se distinguen por su honestidad ni por su respeto al medio ambiente? En consecuencia, aquí la pregunta, y no tengo respuesta en este momento, es si la izquierda partidista y social, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, van a saber interpretar y capturar el desagrado que provoca en las mayorías esta reforma energética o no. Si logran embonar, estamos ante una posible crisis política imposible de anticipar. Si se equivocan, pues probablemente hagan un cortocircuito, como ha sido el caso en otros momentos. Esa pregunta tuya está vinculada con otra, van de la mano, en el sentido de que qué tanto la gente que se opone, que las encuestas dicen que es mayoría, a una reforma constitucional en materia energética, está dispuesta a movilizarse para ello, de alguna manera. Porque puede uno decir cuando te llega la encuesta, no, pues yo estoy en contra. Desde luego hay razones también que habría que escudriñar de por qué una gran cantidad de gente, la gran mayoría, está en contra. Pues te lo enseñaron en la escuela, lo identificaste con símbolos nacionales, con Lázaro Cárdenas, lo que se quiera. Para muchos hay muchos dogmas en nuestra historia, y hay muchos dogmas que fueron ya arraigados por la población, ¿no? Con la reelección pasa lo mismo, incluso la de legisladores pasa lo mismo. Pero el hecho es de que qué tanto la gente se moviliza para impedir realmente que se lleve a cabo esta reforma energética, porque, por ejemplo, por un lado se dice el cerco por el Senado, que acudieron muy pocos en relación con los que había solicitado López Obrador en el Zócalo, decir aquí hacemos el compromiso frente a 50,000, 60, 70,000 gentes que haya habido, de ir al cerco, que creo que nada más llegaron 3, 4, 5,000, por lo menos es lo que los medios reportan. Esa es una forma, y también amenazan con que la resistencia va a ser impedir físicamente que se lleve a cabo, es decir, en tribunas, cercando el Senado para que no se pueda llevar a cabo la aprobación de los votos de los senadores primero, después supongo que la Cámara de Diputados, y la otra es la que ha planteado Cuauhtémoc Cárdenas, pero también López Obrador, de la consulta. La consulta está atorada, la consulta es una figura que ya está en la Constitución, se aprobó el año pasado, pero falta la reglamentación y está atorada la reglamentación. Y ahí lo paradójico es lo siguiente, desde luego parece ser que hay el intento de PRI y PAN, de sus legisladores, de eludir que haya una reforma, una consulta sobre la reforma energética, porque efectivamente la mayoría podría votar en contra. Y entonces, si la dejas hasta el 2015 además, entonces los beneficios esperados de la reforma se alargan, se atrasan. Pero lo paradójico es esto, Cárdenas está pidiendo que sea para el 2015, como dice la Constitución, López Obrador que sea antes de que se apruebe la reforma. Y ahí la ley secundaria podría permitir una cosa o la otra, o impedirla. Por eso es tan importante ver cómo va a quedar la reglamentación de la consulta popular. Pero, para terminar, es paradójico que si se hiciera la consulta antes de, es decir, antes de la intermedia, probablemente no se reuniría el 40% que pide la ley, la propia Constitución, para que fuera vinculante, que son como 32 millones. A lo mejor reúnes o va a las urnas 15 millones, a lo mejor mayoritariamente en contra, probablemente, pero si no se reúnen los 32 millones en las urnas, entonces paradójicamente si se hace antes, podría servirle más a los que están a favor de la reforma que si se hace en el 2015, porque ahí sí se van a reunir los 40%. Difícilmente podremos comprobar tu hipótesis porque nada indica que vayamos a tener una consulta antes del 2015.
Bueno, vamos a ver cómo suceden las cosas, pero creo que han puesto temas muy interesantes, desde con lo que cierra Leonardo hablando de la certeza jurídica que se le quiere dar a la inversión privada, nacional o extranjera, o incluso a estas empresas que pueden surgir propiamente del Estado, sí, que controlen parte de la explotación y la producción de hidrocarburos. Ahora, junto a esa certidumbre, pienso que también se tiene que dar certidumbre sobre hasta dónde se puede llegar. El planteamiento original PAN o PRI, cualquiera de los dos, aunque uno va más allá, no te da certidumbre sobre cuáles son los contratos, cómo se dan, en qué tiempos, con qué porcentajes, etcétera. Por eso mucha gente ha demandado, creo que con legitimidad, o con razón, que tendríamos que tener al mismo tiempo, aunque eso no suele ocurrir, al mismo tiempo la ley secundaria que la reforma constitucional. En esas leyes secundarias creo, Sergio, que podrían venir cosas como las que tú estás demandando. Mencionaste dos nada más, que era la corrupción y que en efecto no tenemos ninguna garantía de que porque entre la inversión privada ahora va a ser limpio. Al contrario, podría incluso ser peor o cuando menos igual. Ahora, también se puede intentar que esto no ocurra. Y lo del medio ambiente, bueno, ya ahora en los transitorios vienen estas dos cuestiones junto con la que te decía de los derechos de los trabajadores. Ahí yo apoyaría el lunes pasado y hoy otra vez lunes, Diego Fernández de Ceballos, ¿sí?, exdirigente del PAN, ha planteado en dos ocasiones y enfatizándolo que la redacción de los nuevos artículos 25, 27 y 28 constitucionales deberían de ser mucho más precisos y acotar las posibles, ¿sí?, errores que pudieran hacer los legisladores en materia de hidrocarburos en las leyes secundarias. Y creo que tiene razón. Podrían intentar, bueno, el artículo 41, que regula las cuestiones electorales, es súper específico sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Meten hasta los segundos que pueden comprar los partidos o que pueden usar los partidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no meter las cotas y entonces darle ciertas garantías a aquellos que temen que realmente venga una desnacionalización profunda? Yo creo que vale la pena leer ese artículo de Diego Fernández Ceballos. Es una forma conciliatoria. Yo el tema que veo es que una buena parte de los compatriotas, retomando esta preocupación que tiene Sergio, que es verdad, la inmensa mayoría se opone a una reforma privatizadora. La idea de la privatización molesta a la inmensa mayoría. Sí está ligada mucho al tema del pragmatismo. Lo mismo se opuso el soberano a la reforma fiscal. El gobierno está tratando de convencer que la reforma fiscal solo toca los intereses de las personas que más ganan, pero al soberano no le gustó la reforma fiscal, ahí lo dicen las encuestas, tampoco quiere la reelección, la inmensa mayoría dice que la reelección es una mala idea. Creo que estas reformas, la laboral y todas las que se han aprobado este año, todavía están por dar pragmáticamente una respuesta a la vida de la gente. O sea, si logra el gobierno transformar, que está por verse, que efectivamente pueden, como han prometido, bajar el precio del gas y la factura de la electricidad, estoy seguro que este tipo de reformas se legitimarán. Como veo muy difícil que eso ocurra, una buena parte de la opinión pública se correrá la idea de que son reformas intrascendentes, que es la impresión que me queda con todo el paquete de reformas que ha venido ocurriendo este año, desde la laboral, que se dio en las postrimerías de Felipe Calderón, hasta esta última, es decir, reformas en lo macro que no afectan la forma de vida de la gente. Mira, estamos bordando sobre el futuro, lo cual es absolutamente riesgoso, imposible de incorporar todas las variables que puedan irse sumando. Pero al día de hoy, lo que va quedando demostrado es que la voluntad reformista del gobierno de Enrique Peña Nieto es muy limitada y muy parcial. Así que se reformen aquellas partes que no me afectan en la preservación de mis intereses, y por otro lado, ya no queda tiempo, sistemáticamente el PAN y el PRI, y el Verde por supuesto que es una punta de mercenarios, están excluyendo a la sociedad o lo que piensa la sociedad sobre estos temas. Bueno, pues nos quedan muchos temas de la reforma energética, pero vamos a otro bloque, ya seguiremos el lunes que entra con esto. Sergio, gracias por todos estos planteamientos interesantes.
Bueno, y en este segundo bloque les propongo que abordemos el tema de la izquierda y la reforma energética. Se le plantea una oportunidad, decía Sergio Aguayo, es una reforma que entra de entrada con una opción mayoritaria en contra, ¿no? Es decir, la mayoría de la población no le gusta y la izquierda puede conectar o no con ese segmento de la población. El tema es que se le abren como dos caminos que desde el punto de vista político suponen esfuerzos diferentes. Por un lado está la idea de la movilización y tratar a partir del cerco del Senado impedir que la legislación pues finalmente nazca. Se ha entorpecido la enfermedad del observador, por cierto celebro que ya esté bien y que en los próximos días lo tengamos ya en actividad plena, pero digamos el hecho de que el líder de Morena no haya estado presente en el cerco ha debilitado, por supuesto, la fuerza de esa protesta. Y por otro lado está, y lo escucha uno en los tiempos de Estado, que transmiten en los medios electrónicos, esta petición del sector perredista de seguir reuniendo votos, de seguir firmas más que votos, para pedir una consulta. El día de mañana, en la Cámara de Diputados, se discutirá la ley reglamentaria de esta consulta. Lo que sabemos hasta ahora es que tiene que estar ligada a un proceso electoral, en consecuencia tendría que ocurrir en precisamente el 15. Veremos de qué manera los diputados liberan finalmente esa ley, si viene o no con la posibilidad de que esa izquierda que ha planteado el militar políticamente con el asunto de la reforma energética y ligarlo directamente a la consulta, tiene las condiciones para hacerlo. Lo pongo sobre la mesa. Creo que en materia de las dos estrategias que dibujas tú, la de Morena y la del PRD, y más bien el PRD de los chuchos, que hoy tiene una mayoría dentro del Comité Ejecutivo Nacional, un poquito más que la de los bejaranos, padiernas, etcétera, ya lo han dicho ellos mismos, no son contradictorias, cada quien va a ir caminando por su lado, pero convergemos en el punto de que rechazamos la reforma energética. Creo que las democracias abren muchas vías para poder manifestar y para ir en contra de y tratar de evitar el paso de una reforma que no conviene a tu ideología, no conviene a tus intereses, o piensas tú que tienes la mayoría de la población de tu lado. Y creo que una de ellas no es precisamente tomar la tribuna o cercar la Cámara de Diputados o de Senadores para evitar la discusión. Me parece eso la antítesis en principio de la democracia parlamentaria, de la democracia delegativa, y además me parece también, hay que decirlo, totalmente ineficaz. Ya ocurrió en meses pasados que se tomó la sede de, no me acuerdo si fue Cámara de Diputados o de Senadores, al final de las dos, y se fueron a un recinto alterno y ahí tiene la misma validez, es simplemente tensar las cosas. No así otro tipo de estrategias como las que están planteando de convencer y llevar a la legislación lo de la consulta popular y después pugnar porque haya una verdadera debate, o sea, una verdadera información a la ciudadanía para que si eventualmente hay una consulta popular, la gente sepa por lo que está votando, porque ese es el problema de las democracias plebiscitarias, que se prestan de un lado y del otro para mucha demagogia y poca información. Aquí en 1985 se dice que el PRI perdió las calles del Distrito Federal. Creo que no solo las calles del Distrito Federal, perdió las calles, dejó de salir. La última marcha impulsada por las fuerzas gubernamentales fue en el 86 en defensa de la soberanía durante las audiencias del senador Helms en Estados Unidos, que fueron consideradas muy ofensivas. Se retiraron de la calle y el PAN también se retiró de la calle a finales de los 80 y se dedicó a hacer política con votos y con acuerdos parlamentarios, negociaciones. Lo que estamos viendo con la reforma energética para mí son varios enigmas, varios retos. Me quedo con la izquierda. Primero, y ya viéndolo como observador, ya di mi opinión sobre lo que considero una aberración absoluta, esta reforma energética que va a propiciar más corrupción, pero me voy en el caso de la izquierda, la primera
reto es si lograrán armar una estrategia integral que combina los diferentes ingredientes, incluyendo la calle, porque no necesariamente el cerco, pero la calle es necesaria ante la dureza extrema del PRI y del PAN, que dicen esto va a pasar, háganle como le hagan, va a pasar. ¿Lograrán hacerlo? No lo sabemos. En un segundo nivel es los liderazgos. ¿Servirá esta reforma energética para ver la aparición de nuevos liderazgos o seguiremos viendo a los mismos? Fundamentalmente Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. ¿Lograrán conectarse esta izquierda institucional con el sentir de la sociedad? Porque si logran hacerlo, como ha sido el caso en otros países con otros movimientos, la dimensión del movimiento social opositor es muchísimo mayor que si se quedan solo los aparatos o los militantes. No hay posibilidad de responder porque es un terreno muy resbaladizo. Depende la forma, el fondo y la forma, cómo el PAN y el PRD nos impongan lo que ya sabemos nos van a imponer, una reforma, su reforma energética. Yo desde ahora no la siento mía, es de ellos, ¿no? ¿Cómo nos la van a imponer? ¿Cuál va a ser el fondo? ¿De qué manera? Pues de ahí va a depender lo que suceda. Esto nos plantea, vinculándolo con lo que decía Amparo, con la validez de la democracia representativa por un lado, y luego los instrumentos de democracia directa, hasta dónde se pueden contraponer o no, o hasta dónde tiene validez en sí misma la democracia representativa, ante el reconocimiento de que en las sociedades modernas, complejas, pues, no puede operar la democracia directa de manera permanente y constante. Porque dices, por ejemplo, es su reforma, pues es la reforma, en principio, de quienes votaron por el PAN y el PRI, que son una gran mayoría. Claro. Porque a la hora de las plataformas legislativas, sabemos que en la realidad la gente puede votar por muchísimas razones distintas por un partido. Pero a final de cuentas lo que está en juego ahí son las plataformas. Y si de pronto sabes que hay una plataforma en donde probablemente va a venir una reforma energética con cambio constitucional, en el PAN desde luego, en el PRI lo estuvo diciendo de muchas formas Enrique Peña Nieto, bueno, pues quienes votaron por esos dos partidos, pues están avalando de alguna manera esa plataforma. Y eso entonces genera esa contradicción que se puede dar, que se da en las democracias, es decir, es que aquí hay una mayoría calificada de la representación popular. Y entonces viene el argumento de decir, sí, pero es que esos no nos representan. Los diputados, los legisladores, los senadores no nos representan porque estamos muy alejados de ellos, lo cual en muchos sentidos es cierto, pero ¿cómo se mide la representación formal? Pues con el voto. En el momento que la gente vota por un partido, el que sea, estás dando validez a la representación del Congreso en todos los partidos que finalmente lograron estar ahí. ¿Y cuánto es, en términos cuantitativos, cuánto es la representación? Pues el nivel de participación electoral, que fue del 63%. O sea, al final de cuentas, esa representación. Sin embargo, la democracia directa, con esto termino, reconoce la posibilidad de que a veces el Congreso se vaya por un lado y la gente vaya por otro, y entonces, en ciertos temas, en ciertas condiciones, se le somete, porque a lo mejor la gente está pensando distinto que la mayoría, así sea mayoría calificada, de los legisladores. Tiene razón, y conforme más se acerca al poder la izquierda, más vive ese dilema. Le acaba de pasar con la reforma fiscal, que salieron a defenderla. Ellos la votaron con el PRI, dijeron, mira, aquí se operan las mayorías, y si al PAN y a los empresarios no les gusta, peor para ellos. Incluso en algunos sectores empresariales del norte del país llamaron no solamente a desobedecer esa reforma, sino a hacer literalmente escrache, es decir, ir a acosar a los legisladores que habían votado eso, y en ese momento Silvano Aureoles les dijo, son las reglas de la mayoría, y señores, si no les gustó la reforma, tanto peor para ustedes. Por tanto, le pasa esto de estar cerca del gobierno y tener que asumir esas reformas, digamos, impopulares. Para mí el tema de la consulta sería una contribución histórica de este sector, digamos, de la izquierda, para dirimir grandes conflictos como este. Claro. Es decir, ya ubicarnos en el quiénes son más mexicanos y los que defienden al petróleo o no.
durante 20 años nos hemos peleado con esto, y sí la posibilidad de tener una reforma. Me imagino que será algo tan importante como en la España de los 80, el ingreso no a la OTAN, si España se convertía o no en un país europeo y ligado a la seguridad atlántica, que dividía la opinión pública en ese momento. La posibilidad de un referéndum puede zanjar finalmente un debate, es decir, a ver, más allá de lo que opinen unos u otros, preguntarle al soberano de una manera clara, sin demasiados elementos que compliquen la decisión, qué es lo que quiere hacer. Y para mí esto de que en el 15 nos lo pregunten, creo que va a ser un gran avance institucional y político para el país. Yo creo, sí. Brevemente, creo que coincidimos. La salida a este conflicto real de opiniones, de visiones encontradas de la historia, del papel del Estado, está en esa consulta. La pregunta, y esa es la pregunta, ¿aceptarán el PRI y el PAN que haya una consulta? Yo creo que hay otra pregunta tan importante como la que estás tú poniendo, y yo espero que el PAN y el PRI sí acepten esa consulta, y que esa consulta o las reglas para esa consulta sean realmente justas y equitativas, en donde las dos posiciones se puedan exponer en tantos foros como se decidan y con los fraseos más neutrales posibles, etcétera. Pero me parece que hay otra pregunta que tiene que ver con lo que decía Leonardo, de esta contradicción de la izquierda, que cuando la mayoría gana y está, digamos, a favor de sus posiciones, entonces iba la mayoría, y cuando la mayoría es la del PRIAN, ya no están de acuerdo. Mi pregunta sería, Sergio, ¿aceptaría Andrés Manuel López Obrador en particular y la izquierda un resultado adverso de esa consulta popular, o volverían a argumentar que el IFE, y digo el IFE porque es el que estaría encargado, el INE ahora, el IFE está vendido y no sé qué, y se rebasaron topes y etcétera? Me pregunto, creo que es una pregunta tan relevante como la que haces tú, Sergio. Mira, creo que es irrelevante en términos de la trascendencia. Lo que importa es si la mayoría de quienes nos oponemos por diferentes motivos, porque vamos, oponerse a la reforma energética no quiere decir que sea uno el súbdito de Andrés Manuel o del PRD. No. La pregunta es si va a ser lo suficientemente clara y creíble para que convenza a las mayorías que ahora deseamos opinar y no podemos. La pregunta va más allá, si va a haber o no, tu primera pregunta, claro, ¿va a haber o no? ¿Por qué? Porque en estos días se tiene que definir, porque efectivamente pareciera, según las crónicas periodísticas, que quieren evadir el que haya una consulta petrolera, que quieren reglamentar de tal manera que en el 2015 se pueda preguntar sobre algún tema futuro, pero no uno que ya se haya sido aprobado. Entonces la pregunta es pertinente. ¿Permitirán, en primer lugar, el PRI y el PAN, a la hora de reglamentar la consulta popular, que haya esta consulta sobre el petróleo? Pues mañana discuten la ley reglamentaria sobre ese particular y ya tendremos ocasión de platicarlo la semana próxima. Hacemos una brevísima pausa, al regresar vamos a seguir platicando de la reforma política. Bueno, la reforma político-electoral fue aprobada finalmente la semana pasada y ha generado una especie de consenso en contra. En realidad, las reglas de las elecciones buscan generar consenso electoral, es decir, que todo el mundo reconozca que quien ganó oficialmente, efectivamente ganó bien, ganó legítimamente, y que refleja la voluntad de la mayoría. Ese es el consenso electoral. Pero esta reforma electoral lo que ha generado hasta ahora es el consenso en contra, básicamente de analistas y especialistas, porque está toda maltrecha, está muy contrahecha incluso, es un galimatías, se ha dicho. Hay, sin embargo, algunos aspectos positivos, pero que en la forma de aplicación pues se le conculca ese aspecto positivo, que es sobre todo lo más importante, la reelección. Ya comentábamos la semana pasada, sí es una reforma importante para el caso de México, que llevamos desde el 33, en que se quitó uno de los elementos fundamentales de la democracia representativa, en donde nosotros no podemos, sí podemos elegir ya en los últimos años a nuestros representantes con un voto libre en términos generales, pero no podemos ni premiarlos ni castigarlos, no está vinculada su carrera política a lo que opinan los electores. Y la reelección ofrece esa posibilidad, pero al permitir, con los candados que le pusieron, que sean los partidos los que en última instancia decidan quién va y quién no va por la reelección, a final de cuentas están conculcando ese derecho ciudadano y esa palanca
que eventualmente puede ser eficaz para que nos tomen en cuenta los legisladores en alguna medida. Es bien curioso cómo las críticas se han sumado por tantos ángulos que ya es imposible, o a mí me resulta imposible enumerar todas las críticas muy agudas que se le han hecho a esta reforma. Desde, por supuesto, que se perpetúan las partidocracias, que ahora se va a hacer un enredo monumental entre los órganos locales que se quedan y el Instituto Nacional Electoral que los va a controlar, o que los partidos siguen reservándose la cuota y a mí me van a tocar tantos consejeros. Quiero resaltar una novedad muy grata. De repente los consejeros del IFE actuales, los 4 que quedan, salieron a hablar con total libertad y ha sido una bocanada de aire fresco escuchar a Benito Nasif, a Lorenzo Córdoba, escucharlos o leerlos, o a María Marván, por ejemplo, haciendo críticas, pero directitas, sin darle la vuelta. Qué pena que se hayan esperado a que ya los hayan sacado para lanzarse de esa manera, porque para mí, quien está tutelando un derecho, y esos los consejeros del IFE, o el ombudsman o los ombudsman tutelan derechos, deberían tener esa frescura para ir diciendo su opinión, porque esa opinión nos orienta. ¿Quién conoce más que los consejeros del IFE? Y si hasta los consejeros del IFE salen y dicen esto es una porquería, vamos, impresentable, entonces no andamos tan errados quienes desde afuera estamos observando la realidad. Bien por los consejeros del IFE, qué pena que lo hagan hasta ahora. Qué bueno que dices lo de los consejeros del IFE, y le quitaría yo, Sergio, lo de que qué pena que lo hagan hasta ahora, porque en primer lugar sí habían estado hablando desde que se habló lo del INE, y en segundo lugar ellos sacaron un libro blanco después de las elecciones del 2006, en donde decían cuáles eran los problemas que vieron en el proceso electoral y que reclamaban la acción de los legisladores. Los legisladores, Sergio, ni siquiera voltearon a ver ese libro blanco, como no voltearon a ver otros de la Fundación Espinosa Iglesias, que tú y yo participamos, por ejemplo, ni los comentarios que tú has hecho, Leonardo, en fin, los que saben de estas cuestiones, simplemente se encerraron y ellos con base a un diagnóstico que no sabemos cuál es, y además sin que casaran, Sergio, las cosas que ellos piensan lograr con esas reformas junto con su diagnóstico. Dicen que va a ser más representativo el sistema. ¿Ustedes le ven más representación? O sea, tocaron en algo la representatividad del sistema. Dicen que va a dar más certeza. Lo único que yo veo es que no va a dar ninguna certeza. Dicen que va a dar más legitimidad. Lo único que vemos, como tú bien dijiste, es una, digamos, una incertidumbre, no solo una incertidumbre, sino que no entendemos, una complicación sobre las competencias de uno y otro. Y finalmente también de los consejeros, creo que están siendo congruentes, Sergio, porque los 4 ya dijeron que pudiéndose presentar para volver a ser consejeros, no lo van a hacer. Entonces, doble, digamos, doble aplauso, pues me uno a tu felicitación. Una precisión muy brevísima. Por supuesto que han sacado documentos, pero nunca que yo recuerde lo habían hecho. Lo habían hecho con tanta claridad, nitidez, transparencia. Vamos, su función es orientar, no como el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, que cada que hay una violación sale a hacer una acción, pero ¿cuándo nos ha orientado? Me uno a tu comentario. A ver, pero creo que está claro, además María Marván lo dijo de una manera elegantísima, no me acuerdo la triada que usó, pero lo dijo muy bien. Yo creo que el tema de las reformas políticas se ha convertido como en una especie de reservado en los restaurantes donde solo invitan a los propios políticos y a los que discuten estos temas. Y la inmensa mayoría de la gente dice, a ver, ¿a mí qué me están diciendo estos señores? Han discutido, las últimas 2 reformas han sido absolutamente bizantinas, las 2 reformas políticas, quiero decir, que solo interesan, insisto, a los legisladores y a los que están metidos en esas discusiones, que si amplías no sé qué, que si este verbo lo cambias a no sé cómo. Es una reforma que no tiene absolutamente ningún respaldo social porque no se entiende, no resuelve ninguna crisis grave de gobernabilidad del sistema mexicano.
Y yo sigo sorprendido de ver que reformas van, reformas vienen, tratando de parchar nuevamente el sistema electoral mexicano y desentendiéndose del grave problema que vive este país, que es una federación disfuncional. Los mismos que van a esas reuniones y hablan de las técnicas del Estado y todo lo demás, reconocen que el federalismo es un desastre, que territorialmente este país no se gobierna apropiadamente. Entonces no me extraña que la inmensa mayoría ve estas reformas como algo que no le sabe ni a carne ni a pescado. Es decir, una cosa que se gestó en las alturas y que no tiene ninguna traducción en la vida práctica. Sí, porque no es que responda, digamos, a un problema que esté ahí vigente en las calles, la gente que esté exigiendo, etcétera, ni siquiera la reelección, que desde hace mucho tiempo varios grupos de académicos sobre todo, y también el PAN ha abanderado esa causa desde hace mucho tiempo, pero no está en las calles. Responde un poco a los intereses de los partidos en varios sentidos, que es lo que en parte también distorsionó esta reforma. Es decir, es moneda de cambio por la reforma energética, entonces se atropella todo el tiempo, ¿no? Es decir, se apresura. No se hacen las consultas adecuadas, no se consultaron a los consejeros, tampoco expertos, pues, casi nada. Es decir, se arreglan en función de quienes perdieron en la elección anterior. Así hemos visto ya varias reformas. Y dentro de los partidos, ¿no? Es decir, yo veo que por contentar a Camacho y a Cordero, Madero dice, entonces vamos a meter esta reforma, pero la inmensa mayoría dice, a mí eso qué me importa, o sea, ¿eso qué relevancia tiene para mí? Se supone efectivamente uno de los objetivos con que se ha vendido esta reforma es de dar mayor certeza, mayor claridad en los resultados. Yo veo, junto con muchos otros, que puede ser exactamente a la inversa. Se abrieron muchos espacios de discrecionalidad, en donde el nuevo instituto podrá decir sí o no, y cualquiera de las decisiones va a ser criticada por alguno de los partidos, desde luego. Y en las causales de nulidad, por ejemplo, se meten nuevas causales de nulidad y al mismo tiempo se dice, bueno, pero solamente que sean determinantes, porque la elección de una elección, de un proceso electoral, es sumamente delicado, es decir, es sumamente grave si llegas efectivamente a anularla. Claro, si están las condiciones, pues entonces tiene que anular, pero no puede ser por cualquier cosa. Entonces dice, ok, solo que sea determinante, pero la determinancia, es decir, que realmente se vea que afecta al resultado, la determinancia la ubican en el 5% o menos de la diferencia entre el primero y segundo lugar, independientemente del monto de las irregularidades. Se dice que sean graves. Pero si ya estás en ese terreno y cada vez vamos a estar más en ese terreno del empate, ¿por qué? Porque las elecciones cada vez son más competidas, en automático se va a exigir la anulación. Y a mí lo que me lleva a pensar, por ejemplo, en los gastos o en todas las triquiñuelas que puedan hacer los partidos, no es de que van a decir entonces no hagan nada, tiene que ser impecable, porque si no les van a quitar el triunfo que eventual, sino que a lo mejor va a ser un incentivo a la inversa, a meter más trampas para que la diferencia con la que ganes supera el 5%. Puede ser un incentivo perverso, exactamente contrario a lo que se está buscando. Y la ley esta nueva ley electoral, que sí, yo sí considero que es un retroceso, está llena de puros incentivos para que se vuelva mucho más litigiosa todas las elecciones. Ya hemos tenido un problema de que cada vez hay más litigios con respecto a los resultados electorales, en más número de casillas, en más distritos electorales, por más partidos, o sea, ha ido creciendo. Bueno, esta discrecionalidad de la que habla y esta falta de definición de funciones claras de la que habla Crespo en este momento, constituye incentivos para que los partidos todavía eleven más. Además de este que está mencionando Crespo, está el incentivo de que en las elecciones locales, cuando tú vayas perdiendo en un estado, porque las encuestas te van diciendo en qué lugar vas, vayas tú y digas ante el Instituto Nacional Electoral, oigan, aquí hay condiciones que no son de equidad y por lo tanto, ¿sí?, se suspende ahorita la campaña y tiene que entrar el Instituto Nacional. Pura incentivo perverso para que tengamos más conflicto ahí donde teníamos, pues vaya, una institución pues bastante sólida, ¿no? Que voy a hacer más trampas para ganar ampliamente y por otro lado una parte de mi campaña va a ser a ver si gano y la otra para ver si derrumbo al que gana, ¿no? Lo cual ciertamente te lleva a una política absolutamente disfuncional. No sé qué resuelve esto, ¿eh? Bueno, los bufetes de abogados especialistas en derecho electoral seguirán floreciendo. Por cierto, es una de las actividades, las ramas de la abogacía más prósperas en México en estos momentos. Es increíble la cantidad de abogados que están especializándose y representando a quien no quiere perder
utilizando para ello las leyes. Hubo una frase de María Marván que no tenemos el tiempo, en la entrevista que dio ayer a Reforma, al nuevo suplemento, todavía no me acuerdo el nombre, que dice, ¿y por qué a los integrantes del Tribunal Federal Electoral los premian dejándolos y a nosotros nos corren? ¿Qué hicimos? Y esa es la pregunta, ¿qué hicieron los consejeros del IFE? Sí, se portaron bien. Hicieron algo bueno. Pero se nos termina el tiempo, regresamos al siguiente segmento, quédese con nosotros. Están saliendo las encuestas de opinión evaluando la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la capital y muestra un desplome, al menos la de Reforma, la que salió hace una semana, porque se ha caído en la aprobación de líderes y de ciudadanos, fundamentalmente, de acuerdo a esta encuesta, por 3 razones: el manejo del Hevens, es decir, la delincuencia organizada. Estamos preocupados por el avance de la inseguridad en torno a la capital y dentro de la capital, por el aumento en las tarifas del metro, que tiene semanas manejándose, y aun cuando sea lógico para modernizar, como nos lo plantean las instalaciones, pues es un golpe a la economía popular, y finalmente por la manera como el jefe de gobierno ha manejado las manifestaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yo diría de las manifestaciones en lo general. Me quedo con esto último porque creo que ilustra un problema no resuelto de la izquierda mexicana. Durante muchas décadas la izquierda, todavía ahora, tiene una tentación por la violencia. Vamos, en los 60 y 70 se creía que la vía armada era legítima y que era justo planteárselo, al menos una parte de la izquierda, y sigue, me parece, sin tener una definición clara, porque tal vez no lo discute. La izquierda mexicana ya no discute casi nada. Vamos, toman posiciones sus líderes, pero no hay una discusión programática ideológica de fondo. Y me parece que los métodos empleados por los maestros y por muchísimos mexicanos más es un recordatorio de ese pendiente que tiene la izquierda y que le ha explotado en las manos a Miguel Ángel Mancera, un hombre que pues no ha sabido, en mi opinión, tener una línea clara frente a los maestros, por un lado, que me parece han abusado, se les ha pasado la mano con la agresividad en contra del resto de la población, han abusado su derecho a la protesta, pero ya en general en México, quien quiere protestar, quien quiere hacerse oír, interrumpe el tráfico de una carretera, de una calle, bloquea la entrada a cualquier lado, es decir, es la única manera de hacerse oír, lo que apunta a un bloqueo de las comunicaciones ciudadanía gobernantes. Pero el caso de Mancera me parece revelador. Tiene un problema serio, según esa misma encuesta, de corrupción la Ciudad de México. Los años que hemos tenido democracia, el 97 a la fecha, no se ha logrado bajar, incluso creo que está casi 9 de cada 10 ciudadanos, lo cual es difícil tener un nivel de consenso así. Reconocen que las autoridades capitalinas funcionan con un altísimo nivel de corrupción, y eso pues es una de las asignaturas pendientes de una izquierda que tanto lucha contra la corrupción en el sector energético, en el plano nacional, en el ámbito de sus competencias. Aquí en el Distrito Federal no ha demostrado tener voluntad de combatirla. Y el segundo, el gran problema, digamos, filosófico, yo pensaría en una gran reforma política para resolver esto, es la organización de la convivencia en la Ciudad de México. La inmensa mayoría reprueba el tema de los bloqueos, incluso los partidos de la izquierda no caen en este, digamos, dilema falso de algunos legisladores de nos están pidiendo que reprimamos. No, nadie les pide que reprimen, les piden que garanticen la convivencia, que organicen la vida. Y me refiero a las manifestaciones, pero me refiero también a los intereses en pugna en la ciudad. La capital de la República, en su vertiente democrática, no ha logrado organizar los intereses de los ciudadanos frente a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Es el gran tema que le rebota a Mancera, que le rebotó a Andrés Manuel López Obrador, que le rebotó a Marcelo Ebrard, que le rebotó en su momento a Cuauhtémoc Cárdenas. El interés económico de los que se expanden va en contra
contra, lamentablemente, del interés público. Y la izquierda no ha logrado gestionar estos intereses de tal manera de decir, oiga, la economía de esta ciudad funciona en gran medida por eso, pero que esto no se convierta en una amenaza para los ciudadanos. Por tanto, ahí está el gran dilema y ahí está el gran nido de corrupción que no quieren tocar, porque pues finalmente debe haber mucho dinero que va a campañas políticas, el ir y venir de estos intereses ha generado que tengamos el peor modelo de ordenamiento del territorio del país, porque bueno, estamos finalmente, aquí en la Ciudad de México, estamos finalmente a la lógica especulativa pura. De tal manera que ahí veo un problema muy serio que une el asunto de la corrupción con la organización de la convivencia. Creo que tienes absolutamente la razón. Hablábamos hace rato de representatividad y creo que parte de la, más allá de los asuntos específicos que han mencionado ustedes, parte de la baja en la popularidad de Miguel Ángel Mancera, que hay que reconocer, le toca gobernar una de las ciudades pues más difíciles, no diría yo, de nuestro país, sino del mundo, ¿no? O sea, gobernar esto es una cosa muy complicada, pero ha mostrado muy poca sensibilidad con respecto pues a las tres preocupaciones más grandes de los capitalinos, que son la seguridad, la movilidad, que tiene que ver con las protestas, y la corrupción, que tiene unos altísimos niveles, sobre todo ligados con la cuestión de, como decías, Leonardo, con la cuestión de los desarrolladores, que siguen creciendo de manera desmedida y sin cumplir las más mínimas normas de seguridad, las ambientales, las de alturas, las de vialidad, de que haya agua, transporte público, etcétera. Y todo eso ha llevado no solamente estos casos espectaculares del Heavens o incluso de la CENTE, a la baja en la popularidad. Y me sorprende que siendo un hombre de verdad con tantas iniciativas, por ejemplo, y sabiendo qué es lo que pasa con el estrangulamiento de esta ciudad todos los días, o porque es la época navideña, o porque hay marchas, o por la mano del muerto, que no se haya animado a mandar una iniciativa de ley que regule este problema tan grande que tenemos los capitalinos. Yo aprovecho lo que se está discutiendo sobre Mancera para hacer una reflexión más general en los estados, en general, en los estados de la República. Porque a Mancera, aunque son varias las razones que están provocando su caída de popularidad, pero creo que una que sí está, desde luego, que ya la mencionaron, es lo de las marchas, los bloqueos, etcétera. Tiene el riesgo Mancera, ojalá que ya vea los focos rojos, de que le pase lo que le pasó a Gabino Cue, en condiciones distintas. Ya sé que la capital no es exactamente Oaxaca, pero Gabino Cue fue arrasado en su popularidad en el capital político con el que llegó, precisamente también por enfrentarse a un poder con el que no supo más que darle todo lo que le iban pidiendo y le iban exigiendo los propios maestros. Y ya empieza el síndrome, digamos, de Gabino Cue, que acabó siendo un cero a la izquierda en su estado. Le puede pasar, no digo que ya esté pasando, que ya esté Mancera en esa misma situación, pero puede ir avanzando. Y eso me lleva a la reflexión de que hablamos frecuentemente, casi como un consenso, al decir, es que la transición democrática se tradujo en una especie de feudalismo, más que de federalismo, porque los gobernadores hacen y deshacen en sus estados como señores feudales, son dueños de vidas y haciendas, no tienen ningún contrapeso institucional no, pero de los poderes fácticos sí. Entonces, si vemos precisamente a Gabino Cue, de nuevo, insisto en él porque me parece que fue muy lamentable lo que ocurrió, está subordinado a un poder, no al Congreso, no al Poder Judicial, no a las instituciones de transparencia, pero sí un poder fáctico que en este caso de Oaxaca son los maestros, y aquí son pues también estas redes de ambulantes y lo otro. En Michoacán, vaya, ni se diga, ¿no? Las policías comunitarias, ya viste lo del metro, el ¿no? crimen organizado Que hoy publica el Universal. Entonces, al final de cuentas, lo que está acotando el poder de los gobernadores no es lo más adecuado para la democracia, no son los poderes formales, no son los poderes institucionales, son los poderes fácticos que operan en cada uno de los estados. Qué buen planteamiento. Me pregunto si habrá un mapa sobre los poderes fácticos en la capital. Y creo que es necesario ya empezar a hacer estas cartografías de quién detenta realmente el poder, porque cambia por entidades. El Estado de México nada tiene que ver con
Morelos o Guerrero o Michoacán, pero en el Distrito Federal los desarrolladores, por supuesto, en primer lugar. Ambulantes sería otro. Los dueños de taxis. Los taxistas. Los famosos piratas, ¿sí? Los piratas. El ambulantaje, los ambulantes. Bueno, ¿no? ya lo habíamos dicho. Los maestros y todo aquel que quiera manifestarse, salvo que sean ambientalistas, porque eso sí los acotan y los desalojan. Parece una broma, pero incomprensible cómo desalojan a unos y dejan a otros. El hecho es que sí, Oye, ve las carteras del gabinete y vas a ver quiénes son los grupos que mandan, ¿no? Bueno, estarían las tribus, por supuesto, Bejarano, Marcelo Ebrard, ¿quién más? Pero hay mafias en todo, hay mafias en los estacionamientos, en el pulpo camionero, en la... Uy, si nos los que condicionan buena parte de la política urbana son esos, los ¿no? que entregan las placas. Son los que privatizan el espacio público para sus intereses. Luego las delegaciones, se va quedando uno con la sensación, tal vez tienes razón, lo que va creciendo es la percepción de que no hay quien controle, que no hay jefe de gobierno, mientras que de Cárdenas, Rosario, Robles, Andrés Manuel, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, sí uno sentía que había quien mande. Con Mancera parece que y nada de esto se resuelve con la reforma del DF. Nos tenemos que ir. Hasta luego. Porque por ahí lo vamos a querer resolver.